Hola, en este tutorial voy a enseñaros cómo en mi flujo de trabajo para obtener modelos tridimensionales del hueso temporal para, sobre todo con un perfil, una utilización para la planificación quirúrgica fundamentalmente. Entonces el objetivo es es obtener un modelo tanto de la superficie como de otras estructuras del hueso temporal. Sobre todo vamos a segmentar, vamos a tener un modelo del hueso temporal como si abriéramos una ventana, como una especie de mastoidectomía muy amplia, obtener un modelo aparte de lo que es la meninge de fosa media y la meninge de fosa posterior, de lo que es el seno lateral y bulbo de la yugular, y también modelos de lo que es el nervio facial, la arteria carótida y el sistema cocleovestibular, que son las estructuras que nos van a importar fundamentalmente para lo que es la planificación de la cirugía otológica. Entonces, este sería el objetivo final, obtener un modelo similar a este de la anatomía pues, del paciente que vamos a operar. Para realizar la reconstrucción vamos a utilizar dos programas fundamentalmente. 3D Slicer, que se puede descargar gratuitamente de esta página, que es un visor de archivos Deacon con muchas funcionalidades. Y también vamos a utilizar Blender, que es una suite 3D que se utiliza pues, para animación, para modelado, para renderizado de modelos tridimensionales, bueno, para muchas cosas. Nosotros vamos a utilizar unas cuantas funciones que tiene disponible este software, que también se puede descargar en esta página en blender.org. Ambos software, la ventaja que tienen es que son, bueno, son gratuitos y que además son de código libre, por lo tanto, se le van a poder añadir plugin o add-on o, bueno, piezas de software que se pueden para adaptarlo un poco más a nuestras necesidades. Y luego en la red hay muchos add-on que se pueden descargar que se adaptan mucho pues, por las necesidades de cada proceso, ¿no? Yo voy a utilizar los software tal y como vienen cuando te lo descargas directamente. O sea, no hay que utilizar add-on, vamos, añadidos. Entonces, una vez abrimos Slicer, que es este icono de aquí, en este icono como una esfera aquí con una sección, esta es la interfaz que aparece en Slicer. Lo primero que hay que hacer es descargarse, tener en nuestro ordenador un fichero DICOM, que lo hemos tenido que descargar, pues o nos lo han tenido que dar en un soporte, en un pendrive o en un soporte 3D, o descargarse directamente pues, de la intranet del hospital, etcétera, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es exportar ese fichero DICOM con el estudio del paciente al slicer. Entonces, ese fichero DICOM normalmente viene en un formato comprimido, en un zip o en una carpeta. Por ejemplo, yo me voy a descargar este estudio, CMT, que es un estudio de una paciente, en la que dentro vienen todos los tipos de imagen que componen el estudio. Entonces lo que vamos a hacer es, en este botón, que es cargar datos Deacon, los Deacon Data, nos aparece esta interfaz y vamos a pulsar en importar un archivo Deacon. Entonces vamos buscando en nuestro ordenador donde tenemos alojado el fichero. Una vez lo he localizado, lo vamos a importar. Nos aparece aquí el estudio. Si el estudio no está anonimizado, va a venir el nombre del paciente. Y vamos a seleccionar cuál es el estudio. Un mismo paciente puede tener varios estudios. En este caso tiene un tag de un oído derecho y un tag de un oído izquierdo. Vamos a seleccionar el estudio que nos interesa. Se va a cargar. Y aquí aparece el estudio. La ventana principal de 3D Slicer va a ser tres ventanas en la que vamos a ver el mismo estudio pues en varios planos del espacio. Aquí, por ejemplo, en el de arriba está en el plano sagital, o sea, en el plano axial, perdón. Aquí va a estar en el plano coronal y aquí va a estar en el plano sagital.
Y luego tenemos otra ventana que es para ver, que es la ventana 3D, donde vamos a poder ver si realizamos algunas reconstrucciones 3D con el láser. Hay que tener cuidado muchas veces, si pulsamos, ponemos el ratón en este tipo de botón, se nos va a abrir otra pequeña ventana. Aquí nos está diciendo en este desplegable, pues 3 ventanas preconfiguradas, 3 cortes preconfigurados, que son el axial, sagital y coronal, que tiene el láser, aunque luego podemos hacer bueno, planos nosotros customizados para nosotros. Y estas son las secuencias de imágenes que puede tener, que tiene el estudio. Un mismo estudio puede tener varias secuencias de imágenes. Aquí la principal que nos importa es esta. Este estudio solo tiene una secuencia de imágenes, luego tiene alguna otra secuencia donde viene la dosis de radiación y tal, pero estas son donde está el principal estudio. En los estudios de TAS solo suele haber una secuencia de imágenes, pero por ejemplo en los estudios de resonancia sí suele haber muchas secuencias de imagen. Entonces aquí es donde vamos a seleccionar cuál es la que queremos ver. La manera de movernos por esta pantalla, si pulsamos el botón izquierdo del ratón, vamos a hacer un paneado por el estudio. Si nos movemos con la rueda del ratón, vamos a ir desplazándonos por los diferentes cortes. Y si pulsamos el botón derecho y movemos la rueda, y movemos el ratón, perdón, vamos a hacer un zoom, vamos a acercarnos o alejarnos de la imagen. Si en algún momento está la imagen muy descentrada, podemos pulsar este botón y la imagen se centra en la pantalla. Es importante ver que en todas las ventanas tenemos el mismo estudio seleccionado. Esto, como digo, en los TAL no es muy importante, pues solo suele haber un estudio, pero en resonancia sí, porque podemos estar viendo una secuencia de imágenes en una ventana y otra secuencia de imágenes en otra, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí vemos que el estudio este comprende solo un hueso temporal izquierdo. Pero ¿qué ocurre si el estudio es de una cabeza completa y lo que quiero yo es acotar solo la parte que me interesa, porque no es necesario realizar una reconstrucción de todo el cráneo, sino que solo quiero el hueso temporal? Entonces vamos a hacer lo que se llama un crop, vamos a acotar el estudio a la región que me interesa. Esto se realiza, vamos a seleccionar un módulo. Slicer se organiza en módulos, depende de lo que queramos hacer. Por defecto, cuando cargamos un estudio, vamos a estar en el módulo DICOM, que pues sirve pues, para importar y exportar archivos DICOM, etcétera, ¿no? Pues vamos a ir buscando, aquí tenemos un desplegable con los módulos más importantes, pero aquí en la lupa vamos a poder buscar módulos según el nombre, si conocemos el nombre del módulo. Entonces el módulo que ahora nos interesa es el, como digo, crop volume, que vamos a acotar un volumen. Eso se denomina en inglés crop. Entonces vamos a seleccionar este módulo, crop volume, y pulsamos el botón de que nos vamos al módulo. Entonces cada módulo tiene una interfaz, aquí en la barra lateral izquierda, una interfaz propia. Muy bien, entonces para realizar vamos a realizar una nueva secuencia de imágenes. Aquí esta secuencia de imágenes se llama 3D CBTC ImageSet. Pues vamos a seleccionar una nueva secuencia de imágenes que esté acotado a la región que nos interesa a nosotros, que en este caso va a ser muy similar a esta, porque este hueso pues yo ya no haría falta hacerlo, simplemente para que se vea cómo se realiza. Entonces, aquí veis que el volumen sobre el que vamos a trabajar es este, entonces está seleccionado esta secuencia de imágenes, que es la que nos interesa, pero este es el volumen al que vamos a mandar la zona acotada, que ahora a partir de ahora tenéis que familiarizaros con este término, que es el término de ROI, de región de interés, porque lo que vamos a seleccionar una región en este estudio que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a crear un nuevo ROI, pulsamos crear nuevo ROI, entonces nos aparece, veis, un cubo, un área cúbica que vamos a poder pues manejar, ampliar, mover para seleccionar la zona que nos interesa. Imaginaos que yo en este caso no quiero que pues se vaya tan para adelante. Pues voy a acotar aquí, voy a acotar aquí y bueno, pues esto lo vamos a dejar prácticamente igual porque en realidad me interesa casi toda esta parte del estudio. Pero esta es la región que vamos a acotar. O por ejemplo, que no vaya tan para abajo. O sea, cuando veo yo aquí en el corte sagital, pues voy a acotar un poco aquí moviendo estos selectores.
¿vale? Pues esta va a ser la región que voy cuando estoy satisfecho con mi selección, le pulso aquí el botón aplicar. Y esperamos y vamos a ver que la pantalla va a cambiar a la zona acotada, ¿veis? Ahora ya no estamos trabajando en el antiguo secuencia de imágenes, sino que hemos creado una nueva que se llama igual que la anterior, pero cropped, ¿vale? Entonces tenemos la antigua y la nueva, que es la que hemos acotado. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a trabajar sobre esta y ahora lo que vamos a obtener es unos otros ROI, otra selección de interés, pero ya no cúbica, sino que englobe específicamente las estructuras anatómicas que nos interesan. Y para hacerlo aquí vamos a obtener, para obtener los modelos que se han visto antes al principio del vídeo, vamos a realizar tres ROIs. Uno que nos va a seleccionar completamente el hueso temporal. Otro y otros ya más acotados que van a ser para la arteria carótida y para el nervio facial. Y luego ya en Blender, a partir del modelo de hueso temporal, vamos a obtener los otros modelos que nos interesan para las meninges, para el seno lateral y bulbo, para el aparato cocleovestibular. Ahora vamos a realizar la segmentación del hueso temporal. Vamos a crear un ROI que nos englobe todo lo que es el tejido óseo. Entonces para esto vamos a cambiar de módulo y vamos a irnos al módulo Segment Editor, que está aquí directamente en el desplegable. Y esta es la interfaz del módulo. En este módulo tenemos varias herramientas, que ahora veremos algunas de ellas, para realizar las selecciones, para realizar los ROI. Y esta interfaz donde vamos a ir añadiendo ROIs. Podemos ir creando un ROI para el hueso, otro ROI para la carótida, otro ROI para el nervio facial, etc. Entonces vamos a pulsar el botón aquí Add, añadir, y vamos a nombrar este ROI como hueso temporal. Aquí el color en el que nos vamos a seleccionar es en verde, vamos a dejarlo así, pero si pulsáramos aquí, pues podemos cambiarle el color. Aquí tienen, pues, por defecto, como algún tipo de color que se ajusta más al tejido, pero vamos, esto no tiene mayor importancia, simplemente visual. Entonces vamos a quedarnos con el verde. Y la herramienta más útil para seleccionar el hueso es seleccionar es que la selección se haga en base al color del píxel. El hueso, como veis, son píxeles en torno al blanco. Entonces hay una herramienta muy rápida que es esta herramienta, que es la herramienta umbral, que si la pulsamos, ves que se va a seleccionar todo en verde y podemos ir con este selector ajustando el valor de la selección que queremos. Entonces el valor del píxel. Veis que si yo lo voy desplazando el extremo izquierdo hacia la derecha, se va a ir acotando la selección y se va a ir restringiendo solo a la región, solo al hueso. Si me muevo a través del estudio, ya puedo comprobar si esta selección me parece buena o no. Por ejemplo, aquí puedo aumentar un poquito. Lo que nos suele interesar es que los bordes que están en contacto con las meninges, por ejemplo, o el borde de la superficie sea un borde liso, no tenga pues, agujeros, ¿no? A veces es inevitable porque la lámina de hueso es tan fina que el ordenador no la detecta. Y en el extremo más a la derecha lo podemos dejar aquí al máximo, pero por ejemplo si hubiera aquí un implante coclear o alguna densidad metal que es mucho más blanco que el hueso, también lo podríamos acotar. Pero veis que si yo ahora mismo cambio esto hacia la izquierda no varía la selección. Entonces en este modelo que no tiene, este estudio que no tiene ninguna pieza de metal ni nada de esto, que queramos excluir de la segmentación, pues lo dejamos así. Nos vamos viendo a ver si estamos satisfechos con este modelo. Voy ajustando un poquito. Vemos que la cóclea, el interior de la cóclea no la selecciona, eso es importante. Vamos a mirar también si los canales semicirculares no están seleccionados, porque eso nos va a servir luego en Blender
para poder crear el modelo del sistema cocleovestibular. O sea que yo creo que esta selección es correcta. Y entonces vamos a darle abajo a aplicar. Entonces ya está aplicada la selección. Hemos creado este ROI. Si aquí en la ventana donde se ven todos los ROI le marco el botón de mostrar 3D, vamos a ver el modelo que hemos creado aquí en la ventana 3D. Esperamos un poco a que el ordenador haga el modelo. Y aquí veis el modelo 3D del hueso temporal y las partes óseas. Veis que se ha seleccionado la mandíbula, que se ha seleccionado algunas vértebras. Bueno, todo eso luego lo vamos a limpiar en Blender. Este modelo vamos a exportarlo en la pestaña segmentación, pulsando la flechita que hay hacia abajo, se nos va a abrir un desplegable en el que vamos a pulsar exportar archivo. Y aquí nos sale un menú donde vamos a seleccionar la carpeta donde queremos que se descargue, yo en este caso la carpeta descargas, el formato en el que queremos que se descargue, estos son los formatos que es lo que puede exportar 3D Slicer, vamos a dejar seleccionado el STL que es con el que vamos a trabajar en Blender y la escala, todo esto no lo vamos a tocar y pulsamos exportar. Y aquí ya en la carpeta de descargas, pues el archivo segmentación hueso temporal. Esto es lo que luego vamos a utilizar para exportarlo a Blender. Entonces, para no consumir recursos del ordenador, vamos a deseleccionar el botón de mostrar 3D y vamos a crear un nuevo ROI que ahora va a ser para la carótida. Y así os muestro otras herramientas para la selección de estructuras. Pulsando aquí en el botón del ojo podemos dejar de ver el ROI del hueso temporal y vamos a crear otro ROI. En este caso vamos a llamarlo carótida. Y bueno, para que sea un poquito más visual, vamos a cambiarle el color a rojo, arteria. Y bueno, para la carótida, esta estructura, vamos a seleccionarla semiautomáticamente. Vamos a seleccionar manualmente algunos cortes y luego el ordenador no los va a seleccionar completamente. Entonces nos situamos en la parte más superior. Podemos empezar de arriba abajo, de abajo arriba. Siempre lleva una sistemática, no de arriba abajo, de abajo arriba. Y vamos a utilizar la herramienta pintar. Entonces pulsamos la herramienta Paint y aquí en el diámetro veis que en el visor se va a crear un círculo que es con el que vamos a seleccionar. Si yo ahora pinto aquí, pues se va a seleccionar esa zona. Aquí en el selector diámetro puedo cambiar el diámetro de la selección, pero este diámetro me viene bien para la carótida. Entonces ahora voy a descender pues 4 o 5 cortes y vuelvo a seleccionar la carótida. Voy a descender otros 4 o 5 cortes y voy a seleccionar la carótida. Otros 4 o 5 cortes. Y selecciono la carótida. Vamos descendiendo. No hay que seleccionarlos todos.
Puesto para esto es muy importante que sepamos ver anatomía radiológica y saber dónde está la carótida. Si no, bueno, ya aquí ya se va saliendo del cráneo. Ya bueno, aquí voy a marcar un corte simplemente porque el ordenador tenga. Y aquí podéis ver en el corte coronal, pues los cortes que hemos ido realizando, las selecciones que hemos ido realizando a lo largo del trayecto de la carótida. Y ahora le vamos a pedir a 3D Slicer que nos rellene todos los espacios. Vamos a ver, vamos a mostrar el 3D. Entonces en este 3D pues no nos va a realizar como una especie de, nada, de varias planchas que se van a ir superponiendo una encima de la otra. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta que es Fill Between Slices, o sea, rellenar entre los cortes. Entonces el programa va a rellenar, va a ir haciendo una selección de los cortes que no se han seleccionado. Entonces le damos a inicializar. Entonces ya lo ha hecho y podemos ir descendiendo. Vemos cómo ha seleccionado las zonas que están entre los cortes. Podemos mirar a ver si esta selección pues nos satisface, que la podríamos retocar, pero bueno, para este cometido está bien. Entonces pulsamos aquí en mostrar en 3D, entonces vemos cómo ya ha realizado la reconstrucción en 3D. Si estamos contentos con ella, pues le damos a aplicar. Y aquí ya tenemos la malla que corresponde a la carótida. Y vamos a realizar la misma actuación de antes. Vamos a exportarla. Exportar la misma carpeta como un STL. Aquí se nos ha exportado la carótida. Volvemos a deseleccionar el botón 3D. Vuelvo a ocultar esta selección porque ahora vamos a seleccionar el nervio facial. Y esto se realiza de forma muy parecida a la carótida. Vamos a crear otro nuevo ROI. Vamos a llamarle facial. Vamos a cambiarle el color a pues un amarillito, ¿no? Que encaje más con lo que todos entendemos como un nervio. Y vamos a utilizar la herramienta pintar, pero en este caso vamos a cambiar un poquito el diámetro. Vamos a usar el 2%. Y vamos a irnos desde abajo arriba en este caso. Entonces en esto siempre recomiendo ir por el corte axial, que es donde pues casi mejor es más fácil seguir al nervio. Entonces vamos buscando la punta mastoide, estiloides aquí, y vamos a ir viendo cómo se van a ir uniendo hasta localizar el nervio. Agujero estilomastoideo, y aquí aparecen los primeros cortes del nervio facial. Vamos a ir subiendo, pues 4 o 5 cortes, volvemos a seleccionar, 4 o 5 cortes, volvemos a seleccionar, 4 o 5 cortes, volvemos a seleccionar.
Si en algún momento queremos cambiar el grosor del pincel, se cambia. Y empezamos ya a acercarnos al segundo codo. Voy a cambiar el grosor del pincel. Aquí pues ya se va horizontalizando y ya vemos el ganglio geniculado y un poquito de el primer codo. Si creo que me he pasado, puedo utilizar la herramienta borrar. Imaginaos que aquí puedo borrar un poco y puedo, por supuesto, acercarme también. Volvemos a utilizar la herramienta Paint. En esta zona, que es más delicada, pues si voy corte a corte, porque bueno, merece la pena perder un poquito de tiempo para que luego veamos el nervio bien por donde está. Y ya está. Vamos a observar un poquito lo que hemos ido haciendo. Si hay algo que no... Bueno, yo creo que está bien, vamos a ver. Entonces mostramos el 3D. Y aquí tenemos la reconstrucción con los cortes que hemos realizado. Entonces vamos a hacer la misma operación, vamos a decirle que nos rellene entre los cortes, le damos al botón inicializar y que nos lo muestre en 3D para que lo veamos. Y si estamos satisfechos, pues le damos a aplicar. Y la misma operación de antes. Vamos a exportar este modelo que se exportará como facial en STL a la carpeta de nuestra elección. Le damos a exportar. Y bueno, este es el trabajo que vamos a hacer en Slicer. Vamos a obtener estos tres modelos, uno para el hueso temporal, otro para la carótida y otro para el facial. Y estos tres modelos nos los vamos a exportar ahora en Blender para seguir trabajando con ellos.